Buenos días, soy el doctor Ricardo Obregón y hoy nuevamente nos encontramos con este micro de EcoFácil. El tema de hoy es un tema muy común, muy habitual, que todo el mundo seguramente lo hace muy bien, pero que aún teniendo tantos años de hacer resonancia, imágenes, tomografía y ecocardiografía, cuando mido con eco el ventrículo izquierdo me quedan dudas. Y hay algunos problemas en los cuales uno se encuentra habitualmente y he encontrado cómo superarlos, o por lo menos tratar de minimizar el error. Mostraré cómo hice yo para tratar de solucionar estos problemas. Vamos a ello. El primer tema es la forma de bala. Fíjense que uno dice siempre que el ventrículo tiene forma de bala. Esto lo pueden leer en cualquier lugar, pero me pareció interesante ver de dónde viene esta forma que decimos nosotros de bala. Fíjense en la primera imagen de la izquierda, ustedes pueden observar una imagen hemodinámica y ahí tenemos una elipse. Esa elipse, cuando uno saca en volumen, podemos ver que la tenemos que partir por la mitad y si a esta mitad la cortamos en este eje o acá, nosotros vamos a ver que nos queda una forma de bala. O sea, el ventrículo va a tener esta forma y vamos a necesitar esta forma para calcular los volúmenes a partir de la forma de la elipse o hemielipse en este caso. Fíjense que acá tenemos nosotros la base. Y si comparamos con las imágenes ecocardiográficas de un ventrículo izquierdo, son bastante similares. La base del ventrículo izquierdo que está comparado, la válvula mitral, es la base de la hemielipse. Tenemos una base con dos diámetros, con dos dimensiones, la dimensión supero-inferior y la dimensión antero-posterior, que nos va a permitir a nosotros sacar la superficie de la parte basal del ventrículo. Después tenemos una distancia entre la base y la punta que va a ser la línea L. De esa forma calculamos el volumen simplemente midiendo cualquier distancia que estamos viendo antero superior. De esa forma sacamos el volumen utilizando la forma de la hemielipse. A partir de ahí nosotros tenemos que calcular y tomar muy buenas imágenes para poder lograr ver el 4 cámaras y el 2 cámaras que nos guía y nos dice a nosotros, nos ha enseñado que es la mejor forma de ver no solamente la motilidad, sino también la función ventricular izquierda. Con resonancia hemos logrado observar con mucha precisión la forma que tiene el ventrículo derecho abrazando al ventrículo izquierdo. Ustedes pueden ver acá a la izquierda, la imagen de la izquierda, cómo el ventrículo derecho abraza al ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo es redondo, tiene una forma circular, en realidad no es redondo, tiene una forma circular, pero está abrazado por el ventrículo derecho. No todas las dimensiones que nosotros estamos tomando van a ser iguales. Fíjense que yo puedo cortar el ventrículo derecho como estaba cortando ahí y voy a tener una dimensión del ventrículo bastante más amplia que si lo corto aquí. Fíjense la imagen de la derecha cómo cambia cuando corto en una dimensión o en otra. Ahí yo veo el ventrículo derecho bien desarrollado. Acá tengo el ventrículo derecho porque estoy cortando en su máxima dimensión el ventrículo derecho. Pero si yo corto un poco más arriba, hago un corte que puede ser 4 cámaras, el ventrículo derecho se hace muy pequeño o tiende a desaparecer. Este es una mala alineación para hacer el corte del ventrículo derecho. Por lo tanto, si nosotros queremos tomar un buen 4 cámaras, tenemos que hacer el corte en el máximo de visualización del ventrículo derecho. Cuando tenemos una buena visualización del ventrículo derecho, no vemos la aorta y vemos las 4 cavidades, esa es la captura que tenemos que hacer para calcular los volúmenes y la función del ventrículo izquierdo. ¿Ok? Bueno, uno de los inconvenientes que nos encontramos al tomar las imágenes de 4 cámaras o de 2 cámaras son los lóbulos laterales. ¿Qué son los lóbulos laterales? Es el pulmón cuando se mete en la escena. Fíjense acá que vamos a ver una imagen en la cual el pulmón se mete al costado de lo que estamos midiendo. Generalmente nos dicen a nosotros, tienen que largar todo el aire para que el pulmón salga. Muchas veces esto no es así, es al revés. Cuando uno hace más resonancia cardíaca, como hago yo, en el cual uno está constantemente diciendo al paciente, respire hondo, mantenga el aire o largue el aire y aguante, nosotros podemos hacer esa maniobra de respirar hondo cuando estamos haciendo la ecocardiografía y vamos a ver cómo cambia y cómo desaparece el pulmón de escena. Vamos a ver un poquito acá. Respiramos hondo, guardamos el aire. Normamos. ¿Ven?
automáticamente desapareció el pulmón, se limpia. Ahora vamos a ver la imagen en 4K. Respiramos hondo, guardamos el aire. Respiramos hondo, guardamos el aire. Normalmente. Cuando larga el aire, el pulmón se vuelve. Respiramos hondo, guardamos el aire. Normalmente. Eso es una maniobra que tienen que tener en Respiramos cuenta cuando hondo. tienen estos problemas. La otra cosa, si con esta maniobra aún el pulmón sigue hiperinsuflado porque es un EPOC o por lo que sea y se sigue metiendo en la escena, ¿cómo hacemos para trazar el endocardio para medir los volúmenes ventriculares, por ejemplo? Bueno, lo que hemos encontrado nosotros es que si tenemos, por ejemplo, en la cara lateral, cuando aunque no veamos la cara lateral, tenemos que seguir la línea de donde comienza el trazado. Fíjense que acá tenemos una línea que comienza el trazado y después seguimos la línea, aunque no veamos la zona en la cual el pulmón nos está ocultando. Muy difícil que esta zona del ventrículo haga así. Lo más probable es que contenga y mantenga la línea. Entonces tracemos con la línea que estamos mirando y de esa forma podemos, aunque no esté el pulmón, tener una imagen bastante certera de lo que estamos haciendo. Del otro lado lo mismo. Fíjense, acá me falta pulmón, a la derecha. Pero lo mismo, a pesar de eso, yo sigo la línea de marcación y puedo marcar el ventrículo donde uno normalmente tendría que estar el ventrículo. No nos tiene que agarrar cargo de conciencia y decir, pero ¿cómo voy a marcar algo que no estoy viendo? Ustedes acuérdense lo que era la cámara gamma durante 20 años, los cuales nos mostraban una nebulosa que se contraía y decían, eso es el ventrículo. Nadie nunca con cámara gamma vio el endocardio. Y era nuestro gol estándar durante tantos años para hacer esto. Si nosotros en algunos pacientes podemos marcar algo que no estamos viendo, pero que lógicamente tendría que estar así, no nos tiene que causar cargo de conciencia. La otra cosa, todo lo que sea medir fracción de eyección en 4 cámaras hay que hacerlo y en 2 cámaras. Eso ya las guías nos dicen, ahí abajo le pongo bien grande donde pueden ir a buscar las guías de ecocardiografía para ver cómo se mide esto. Yo no voy a entrar en ese tema porque es muy amplio, más largo y no quiero perder tiempo en eso. Quiero perder tiempo más en otras cosas que por ahí son un poquito más útiles. Por ejemplo, ¿dónde medimos los espesores parietales? ¿Dónde medimos? Generalmente se mide el espesor parietal donde más ancho esté. Eso es un concepto importante. Fíjense que acá uno puede estar midiendo la base, puedo medir la parte media septal, la parte apical, la parte lateral apical, lateral medial y lateral basal. Podemos medir cualquier forma. Con el bidimensional podemos sacar un volumen, una medición y tomar eso como que es hipertrófico o está normal. Acuérdense que con resonancia magnética, en el estudio MESA, que incluyó más de 1000 pacientes normales en los cuales se tomaron las imágenes para sacar los valores normales que estamos utilizando ahora prácticamente en todas las guías, se hizo con bidimensional, por decirlo así. Eco de resonancia no tiene bidimensional, pero las imágenes son muy similares a la bidimensional de eco, y se midieron directamente en diferentes espesores en diferentes áreas. Fíjense acá cómo uno puede ver diferentes lugares donde tenemos la medición con resonancia magnética. Por lo tanto, podemos hacer y debemos hacer con ecocardiografía las mediciones en bidimensional. Y después, si queremos ser más precisos, pasamos al modo M y tienen que coincidir bastante parecidos a unas u a otras. Por lo tanto, cuando tengamos una medición, el bidimensional es esencial para darnos una información global de si ese ventrículo está hipertrófico o no. Ahora, el segundo problema que solemos tener es la mala alineación. Los equipos antiguos, aún los actuales, nos tiran una línea en la cual va desde donde está el traductor atravesando el ventrículo izquierdo. Esa línea nosotros consideramos y nos tira las imágenes de Komodo M, en los cuales nosotros podemos medir y decir, esta dimensión tiene, el espesor parietal es tanto y la pared parietal es tanto. Y el diámetro de fin de diástole es generalmente lo que medimos para sacar masa. Pero es una línea fija. Los equipos de GE, de General Electric, por ejemplo, tienen la corrección angular. ¿Qué significa eso? Que tenemos que cortar de la forma más perpendicular al ventrículo y esa es la medición más exacta. Esa es la medición exacta.
Fíjense en este paciente, por ejemplo, si yo corto el ventrículo donde me tira la línea de puntos, que es la que me tira directamente el equipo, este paciente tenía 57 milímetros de diámetro de fin de diástole. Pero cuando mido corrigiendo y poniéndome muy perpendicular o bien perpendicular al ventrículo, este paciente no tenía 57, sino tenía 51 milímetros. O sea que la corrección del ángulo generalmente nos achica los ventrículos y nos da una medición mucho más precisa. Fíjense, tal así es. Fíjense las guías, por ejemplo. Esta es una imagen de las guías, en la cual nosotros vemos cómo tenemos un corte, acá vemos el corte, de la ventrículo en la línea de puntos, que es la que nos está dando el modo M. Pero cómo ellos miden en otra angulación, que es la línea verde. Esa es una angulación corregida. Si nosotros tenemos el mismo diámetro en modo M que la corregida por bidimensional, estamos bárbaros, le creemos. Pero si no tenemos y existe una disparidad y el modo M a mí me está diciendo que está dilatado el ventrículo, le tengo que creer al bidimensional. ¿Ok? Acá nosotros podemos ver la pared posterior y vemos fundamentalmente que cuando no tenemos una buena visualización de la pared posterior, lo que vamos a tener que hacer es ver cómo se mueve el endocardio. Bueno, la medición de la pared posterior no siempre es tan fácil. La medición de la pared posterior no siempre es tan fácil. Si fuera muy fácil, nosotros podríamos o no necesitaríamos prácticamente hacer nada para lograr y determinar cuál es la pared posterior. Como nosotros tenemos que medir desde el endocardio, ustedes lo que van a tener que buscar es el endocardio y la pared posterior. Pero si tenemos varias líneas, como en esta, que suele ser muy real y muy frecuente, tenemos una línea, dos líneas y tres líneas y tenemos que definir cuál es el endocardio. No es lo mismo medir la pared posterior desde acá hasta acá que medir la pared posterior desde acá hasta acá. ¿Cómo hacemos? Medimos a ver cuál es la línea que asciende más rápido durante la sístole. Fíjense acá que hay una línea que asciende rápido, otra que asciende más lento. La línea que asciende más rápido, esa línea es la que nos demarca el endocardio posterior. Por eso que siguiendo esta línea nosotros podemos decir que este es el endocardio posterior. Acá lo marcamos para ver el diámetro diastólico y el espesor de la pared posterior. Y van a ver que esa línea se continúa siempre como la que más rápido asciende y siempre vamos a estar viendo el endocardio posterior. De esta forma es mucho más fácil y de esta forma tenemos que medirlo. Fíjense que ustedes acá van a poder ver cómo la pared posterior es cortada por el modo bidimensional y todas estas estructuras se superponen en la pared posterior. Eso es un problema que solemos tener con el modo M porque vemos estas líneas y no sabemos bien dónde está la pared posterior. Lo que ocurre es que acá se está poniendo cuerdas tendinosas, pared posterior e inclusive el músculo papilar. Por lo tanto, lo que tenemos que tratar de hacer es sacar este músculo papilar de este punto. ¿Y cómo lo hacemos? Tratamos entonces que se separen los músculos papilares cortando en el eje corto. Fíjense de esta forma. Hay corto en eje corto, se puede ver acá a la derecha. Fíjense, los músculos papilares quedan desplazados al costado y me queda la pared libre de la pared posterior del ventrículo izquierdo absolutamente libre. Entonces ahí vamos a tener una buena visualización de la pared posterior sin los músculos papilares y sin las cuerdas tendinosas. Fíjense, acá en esta imagen de la izquierda tenemos músculos papilares y estamos cortando, tenemos cuerdas tendinosas, inclusive parte de la válvula mitral, pero acá en la derecha tenemos totalmente limpia y libre la pared posterior del ventrículo izquierdo. Con esto, cortando en eje corto, nosotros podemos solucionar un problema que de otra forma sería bastante difícil de ver. Fíjense, acá tenemos cuerdas tendinosas y pared posterior, y acá tenemos, ahí tenemos, imagen de la izquierda, cuerdas tendinosas, músculo papilar, todo metido en la pared posterior. Lo ponemos en eje corto, que con eso lo único que tenemos que hacer el traductor es rotarlo 45 grados. Estamos así desde la punta del ventrículo, lo rotamos 45 grados, ¿sí? Desde el paraesternal izquierdo, rotamos y ahí tenemos el eje corto para medir perfectamente bien sin los músculos papilares. Todas las imágenes son fantásticas, ¿no? Y si uno mira las guías, uno ve las guías y dice, pero qué fácil hacer ecocardiografía, porque uno ve
el septum es limpio, ve perfectamente bien lo que es el septum en la cara del ventrículo derecho, lo que es el septum en el ventrículo. Entonces uno, pero qué fácil es medir, y entonces salen las imágenes estas perfectas que tenemos acá. Fíjense, septum es limpio, podemos medir el espesor sin ningún inconveniente, podemos medir los diámetros sin ningún inconveniente. Pero en la vida real esto no es así. En la vida real nosotros nos encontramos con esto. Septunes que son una masa que uno no sabe bien dónde definir. Si el septum es todo esto, tengo que medir lo más denso, o tengo que medir únicamente lo más finito, o tengo que medir todo lo que se ve desde la parte del ventrículo derecho hasta el septum. Uno nunca sabe bien. Entonces vamos a ver cómo podemos definir y cuáles son las estructuras que a nosotros nos pueden ayudar, o por lo menos el conocimiento de que existen estructuras que me pueden dar un septum más ancho. Fíjense acá. Acá tenemos tendones y cristas. Hay dos estructuras en el ventrículo derecho que nos pueden confundir y hacer que el septum parezca mucho más grueso en la parte basal. Son la crista supraventricularis y el tendón septomarginal, o tendón septomarginal. Esas son dos estructuras que ustedes van a ver acá cuando hacemos el eje corto del ventrículo izquierdo. Acá lo pueden ver. Fíjense, saliendo. Este es el tendón septomarginal. Vas desde la pared libre del ventrículo derecho al septum. Esa estructura muchas veces cuando cortamos con el modo M nos encontramos que provoca un engrosamiento del septum. Y acá, por ejemplo, me va a dar 18 milímetros, que todos sabemos que el septum hasta 11 está considerado normal, 18 ya es hipertrófico. Y en la otra imagen, fíjense acá a la derecha, encontramos también otra estructura, que es como una masa que está pegada al ventrículo derecho en la parte prácticamente basal del ventrículo derecho, tracto de salida. Definitivamente es la crista supraventricularis, que es donde comienza el tracto de salida del ventrículo derecho. Eso también, cuando lo cortamos con modo M, nos va a dar una estructura mucho más ancha y podemos medir un septum hasta de 24 milímetros, pero que no es el septum, es la sumatoria del septum más la crista supraventricularis. Entonces hay que saber que esas estructuras existen y que cómo podemos solucionar este problema. Medimos el septum un poquito más en la parte medial. Estas estructuras las sacamos del medio, midiendo la parte medial, y podemos observar perfectamente bien limpio el septum y va a tener una medición mucho más coherente para sacar sobre todo masa ventricular izquierda. Y eso no es un problema solamente nuestro, es un problema ecocardiográfico. Fíjense en este trabajo en el cual se han evaluado diferentes hipertrofias ventriculares y donde la ecocardiografía medía un espesor parietal determinado que nos daba 10 milímetros, generalmente en la pared lateral, pero cuando se le hacía resonancia magnética, la pared lateral tenía prácticamente 18 o 20 milímetros. O sea, hay varias miocardiopatías hipertróficas que si no prestamos bien la atención, podemos confundirnos y evaluarlas mal. Por lo tanto, el bidimensional en la medición de los espesores parietales es esencial. En esta imagen de resonancia magnética, fíjense, nosotros hemos aprendido muchísimo de las hipertrofias segmentarias. Las hipertrofias segmentarias son las que aparecen acá, ustedes se dan cuenta perfectamente bien. Si cortamos un 4 cámaras, angulado, porque fíjense que si yo corto acá donde estoy mostrando esta línea roja, no estoy comprometiendo, no aparece el ventrículo derecho, es un angulado, no es ni siquiera 2 cámaras, pero tampoco es un 4 cámaras, es donde tenemos el mayor espesor parietal. ¿Qué tenemos que aprender de esto? Que tenemos que medir en diferentes cortes para ver realmente cuál es el espesor parietal máximo. Si yo corto acá arriba, voy a tener un espesor parietal de 16, 18 milímetros, pero si corto acá abajo, este espesor parietal va a ser de 30 milímetros. Pero ustedes me dicen, y sí, pero entonces ¿cómo tengo que cortar? Y tengo que hacer 2 imágenes, puedo hacer o 3 o 4 o todas las angulaciones necesarias. Todas las angulaciones necesarias para que yo logre el máximo espesor de la pared. ¿Okay? Si yo mido el septum, no me interesa que yo haya medido un paraesternal y me dé 18, porque si mido en 4 cámaras oblicuo, como este por ejemplo, puedo lograr un septum de 30. Entonces hay que poner siempre el máximo espesor parietal. Pero ustedes me pueden decir, ¿y para qué el máximo espesor? Ya le digo que tiene una miocardiopatía hipertrófica, ya está hecho el diagnóstico. No, no es así. Fíjense que si yo mido un septum en este caso, una miocardiopatía hipertrófica con bidimensional, y mido 18 milímetros acá, pero en realidad tiene 35 milímetros en el máximo espesor,
yo le estoy dando un pronóstico absolutamente diferente a este paciente. Y eso fue perfectamente por Espirito, ya hace muchos años atrás, evaluado, y se dio cuenta que los pacientes que tenían, fíjense acá, 480 pacientes que tenían probabilidad de muerte súbita, si el septum era menor de 15 milímetros, la probabilidad de muerte súbita era prácticamente nula. Pero si el septum era más de 30 milímetros, fíjense la probabilidad de muerte súbita que tenía, 18 veces más. O sea que indudablemente el espesor parietal que nosotros midamos no es lo mismo que digamos que tiene 16 o 19 milímetros que si decimos que tiene más de 30 milímetros. Midamos siempre el máximo espesor parietal. La sobrevida es exactamente, directamente proporcional al espesor parietal. Y eso ténganlo muy en cuenta. Siempre el máximo espesor parietal. Y para ir concluyendo, simplemente repasando un poquito lo que hemos dicho en esta charlita, para obtener el máximo mejor 4 puntas, 4 cámaras de punta, acuérdense que no tiene que estar la aorta y que tiene que verse bien extendido el ventrículo derecho. Cuando tengamos el máximo extensión del ventrículo derecho en nuestro 4 puntas, angulándolo bien, entonces en ese caso es el punto donde tenemos que adquirir la imagen para sacar los volúmenes y la función ventricular. 4 cámaras de punta, perfecto. Medir los espesores en bidimensional es esencial, porque el espesor bidimensional nos da una imagen sin angulaciones, directamente. Entonces, si nosotros medimos en bidimensional y obtenemos o vemos que en algún segmento tenemos hipertrofia, por más que en el modo M no veamos la hipertrofia, pongamos que el paciente tiene hipertrofia, ¿sí? Es muy importante el bidimensional para las hipertrofias segmentarias, como recién ya les he comentado. El modo M corregido es el modo M que nos dan las imágenes GI, en el cual uno tira sobre un bidimensional y corregimos la angulación. Esa angulación que nosotros corregimos y cortamos perfectamente bien para que sea perpendicular al corte, que es lo más adecuado, puede tener una pequeña diferencia cuando el ventrículo tiene punta adelante. Acuérdense que en una angulación con el ventrículo punta adelante estaríamos cortando con el modo M y nos va a dar un diámetro mayor. Cuando tengamos esos ventrículos difíciles, utilicemos el bidimensional y creámosle a los diámetros medidos por el bidimensional. Si tenemos corrección de ángulo, corrección angular, no va a haber problema, porque corregimos o ponemos en bidimensional, cortamos con el modo M y la diferencia van a ser en forma sistemática de 2 milímetros. Siempre el modo M nos va a dar 2 milímetros más que la que medimos con el bidimensional cuando utilizamos la corrección angular. Pero eso es una sistemática, eso es lo que vemos continuamente. Ante una duda respecto a la pared posterior, ya saben todas las técnicas que hemos utilizado. Acuérdense de las dos estructuras que hemos visto, la crista supraventricular y el tendón septomarginal. Esas dos estructuras a nosotros nos pueden superponer al septum interventricular y provocar una mayor hipertrofia. Bueno, yo creo que con esto vamos a tener una forma bastante precisa de medir y estos pequeños problemas o inconvenientes en las mediciones pueden ser subsanados con pequeños tips. Bueno, si les gustó este video pueden darme un like y suscribirse al canal, que es absolutamente gratuito. Así van a ir recibiendo todas las novedades de los últimos y los próximos videos que suba. También pueden hacer comentarios que yo voy a leerlos y voy a contestarlos inmediatamente. También pueden sugerirme alguna charla que les interese. Si Dios quiere, la vamos a ir haciendo próximamente. Muchas gracias y nos vemos la próxima.